Arrancando con un nuevo podcast, como siempre, desde Quinto Cambio, esta vez con una nueva propuesta, analizando equipos que marcaron la historia, equipos históricos, como siempre con el querido Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué haces, Dani? ¿Todo bien? Acá sorprendido por los colores nuevos todavía. Me gusta, me gusta. Llamamos la atención de entrada. Colores nuevos y en este caso son medio un homenaje al equipo que vamos a presentar de arranque, porque en esta propuesta el primer equipo va a ser la famosa Holanda. Yo voy a decir 74-78 porque es lo primero que nos sale como referencia, pero bueno, vamos a ver primero un poco el origen, cómo terminó cayendo esa gran generación y bueno, un poco el análisis de lo que fue el recorrido de uno de los más grandes equipos no campeones del mundo que uno puede nombrar. Claro, sí, sí, como decís vos, la propuesta nació buscando grandes equipos que tal vez no hayan salido campeón, como para empezar, porque de los campeones debe haber millones de videos y todo el mundo puede hablar de un campeón y venimos hablando podcast de campeonatos de campeones de Eurocopa, campeones de Copa América, campeones de todo. Tal vez arrancar con un equipo histórico que no haya salido campeón está bueno. Y como bien dijiste, nos vamos a embarcar en 74-78. Algunos mientras investigábamos, obviamente, para este podcast, por más que hay muchas cosas que uno ya las tiene en el cerebro desde que es chico y su padre le habló, su abuelo le habló de este equipo, eh, algunos dicen que esta generación es 74 y 90 en realidad, ¿no? Que es la generación que termina coronando con un título en el 88, pero bueno, obviamente pocos son los que llegaron del 74 al 90 jugando en la selección, además de, bueno, uno busca esta época icónica en la que fueron dos mundiales, dos subcampeonatos mundiales, y una historia riquísima que deja a nivel fútbol, porque cambian en gran parte la percepción del fútbol y cómo se juega el fútbol, y tiene impacto hasta el día de hoy. Y ha Claro, generado también cambios en las reglas del fútbol, ¿no? O sea, han tenido que cambiar reglas para decir, bueno, che, apostemos a más goles, la naranja mecánica nos está dando esto. Bueno, todas estas cosas que vamos a ir analizando durante el podcast. sí, tal cual. Es un equipo hace historia cuando el mundo del fútbol se sacude a partir de su participación. Y uno puede nombrar a muchos de los grandes campeones de la historia. Pienso, bueno, rápidamente los más recientes. Uno hablaría del Barcelona de Guardiola. Podría hablar rápidamente de aquella selección de Italia del 82, del fútbol de Menotti en algún punto, ni hablar de Doctor Bilardo y esa inclusión de tres marcadores con un libre y dos stopper. Bueno, cosas que le fue sumando el fútbol. Normalmente se imita y se copia mucho al campeón. En este caso, creo que el hallazgo es que Holanda, más allá de no haber sido campeón, fue imitado hasta el hartazgo. Nunca nadie ha logrado hacer algo ni siquiera similar, ¿no? A lo que fue este No, 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 equipo. totalmente. Pero bueno, lo iremos repasando de la mejor manera. Comienza este recorrido. ¿De qué forma, Nacho? Arrancamos un poco con la historia de qué era Holanda, la selección de Holanda y cómo se llega a formar ¿no? Cómo empieza la base de todo esto. Porque hoy en día uno habla de Holanda y uno habla de una selección que siempre da que hablar, que inclusive con recambio generacional como lo está atravesando ahora, metió un cuarto de final del Mundial en el que se termina yendo invicto y te mete una estancia final también de Eurocopa. Entonces, estamos hablando que un equipo en reconstrucción se mantiene entre los cuatro mejores del continente y los ocho mejores del mundo. Tal cual. Entonces, uno siempre que dice Holanda, uno le tiene miedo, ¿no? Como argentino, los últimos tres enfrentamientos en mundiales, por ejemplo, cuatro enfrentamientos en mundiales, hubo tres empates, uno por grupos y dos que se definen en penales, y después una victoria holandesa. Entonces, es un rival de temer, es un rival que nadie se quiere cruzar. Y es una selección que hace años, digamos, del 74 impone respeto, pero antes del 74 también hubo una historia para Holanda y esa historia futbolísticamente era bastante pobre, porque Holanda hasta el 74 nunca había clasificado ni a un mundial ni a una Eurocopa. Dos pequeñas remarcos acá que quiero hacer. El primero es que sí había jugado Copa del Mundo, pero no había clasificado, había jugado porque se había anotado y en ambas había quedado fuera en el primer partido que disputó, tanto en la Copa del Mundo del 34 como del 38, jugó un solo partido, lo perdió y a casa, y luego en la Eurocopa nunca había llegado a lo que es la fase final. Hicimos el podcast de Eurocopa, dijimos que clasificaban solamente cuatro, que era semifinal y final, nunca había llegado a esa instancia de los últimos cuatro. Entonces vamos a ver que a nivel selección, a nivel historia, en ese momento no estaba entre las principales, ni siquiera entre las destacadas. En ese momento se hablaba de Yugoslavia, de Unión Soviética, de, bueno, Alemania, obviamente, que ya empezaba a aparecer, pero Holanda no era una de esas selecciones que uno dice, bueno, cuidado que viene la selección holandesa, no. Y bueno,
Esto desde el lado de la selección y después desde el lado de cómo se llega a ese fútbol y cómo se termina armando este equipo, la respuesta la tenemos en lo que es la liga holandesa, ¿no? En lo que es el Ajax, que uno hoy en día sabe que el Ajax es el equipo más grande de Holanda, es el más ganador de Holanda, ha ganado Champions, pero bueno, en ese momento el Ajax también estaba dominando, no solamente dominaba la liga local, sino que también había ganado una Champions League de la mano de Rinus Michel. Y acá aparece el nombre, el principal nombre de todo esto, con una propuesta de fútbol distinta a lo que se veía, que aprovechaba muy bien las reglas del momento también, que las reglas eran bastante, para algunas cosas importantes era bastante diferente, y de un juego que dependía mucho, mucho, y acá te voy a pasar la pelota, Dani, dependía muchísimo del estado físico de cada jugador y que cada jugador esté convencido de lo que tenía que hacer y de que los jugadores sean muy polivalentes. Sí, tal cual. Cuando se habla de fútbol total, lo vamos a repasar en algunos videos que van a acompañar nuestro relato. Bueno, se va a entender un poco por qué se habla de esta manera si podemos ver a los delanteros llegando a posición de defensa para armar la jugada o viceversa, ¿no? Defensores terminando la jugada casi sobre el área rival. Bueno, desde este lugar, que las posiciones fijas, que el famoso 4-3-3 que uno tenía puesto en la cabeza, que en aquel momento era los dos, y que se entienda lo que voy a decir, los dos marcadores de punta, el derecho y el izquierdo, un central que tomaba el 9 y el líbero, que hacían la línea de 4, después el volante derecho que era el 8, el volante central que era el 5, el 10 que era el volante izquierdo, y los dos wings, el 7 y el 11, y el número 9 era el centro delantero. Así jugaba, bueno, no quiero decir todo el mundo, pero el 80%, 85% del mundo fútbol jugaba con este famoso 4-3-3. Holanda lo ponía así en cancha, así arrancaba, pero cuando la pelota empezaba a moverse, bueno, desplegaba todo su fútbol y toda esta forma, toda esta mecánica justamente de la naranja mecánica, toda esta mecánica nueva para revolucionar el mundo planeta, el mundo fútbol, que como decía Nacho, arranca desde la liga holandesa y lo termina trasladando a la selección. Pensaba, y me quedaba con eso, que, bueno, Johan Cruyff en la famosa final intercontinental del 72 visita a la Argentina y juega en el estadio de la doble visera. Hay una foto muy característica de él en el entretiempo de ese partido contra el Independiente campeón y rey de copas, ¿no? Digo, para pensar también lo que pasaba de este lado del planeta, ¿no? Nosotros nos maravillamos con lo otro, Independiente tenía lo suyo desde acá, campeón de Copa Libertadores, campeón de Copa Intercontinental, y era un poco todavía eso, ¿no? Desde el lado europeo, buscando la parte de la innovación táctica y en Sudamérica fieles a la gambeta, fieles al talento y creyendo que con eso alcanzaba y sobraba, salvo casos raros como el estudiante de Subeldía, que era mirado no de reojo, era mirado como para asesinarlo. 100%, 100%. Y vos lo dijiste muy bien en uno de los podcasts anteriores de Brasil, que Brasil siempre dependió de la gambeta y del potrero, y el día que le agregaron táctica a eso, fueron imparables. Porque antes siempre eran los que perdían por no ser vivos, los brasileños. Claro. Y después cuando le agregaron un poco más la táctica, un poco más de ser vivos, Brasil, bueno, ahora es lo que es, ¿no? Bueno, justo sacando estos últimos, digamos, 10 añitos, pero digamos, desde lo que fue hasta 2014, desde fines de los 80 hasta 2014 fue una cosa de locos y antes también con los 3 mundiales que ganó con, con Orre y Pelé. Pero bueno, vemos a una Holanda que se basa en lo que era también no solamente el juego del Ajax, sino los jugadores del Ajax. ¿No? Vamos a ver muchos jugadores que pertenecían al Ajax y que jugaron a la selección. Más que nada también porque en ese momento todavía estaba la regla de los 3 extranjeros por equipo. Entonces, cuando podías tener en tu equipo, como hoy en día el Barcelona, vos seguramente ves la formación y o hay 0 o hay un español a lo sumo. En ese momento los equipos eran, generalmente los que eran campeones eran la base de su selección. Lo fue generalmente el Bayern Múnich, que desde los pocos que lo sigue siendo, pero lo era el Ajax, lo era el Real Madrid en España, era algo muy común y sucedía habitualmente. Entonces eso también te permitía jugar de otra manera a nivel selección, porque ya llegás a la selección conociendo a, no sé, del plantel de 25, conociendo a 17, ya 16 los conoces, al menos 11, o de los titulares de los 11, 7, 6 los conoces, que es mucho lo que le pasó a Alemania en la época de gloria que tuvo, que
tenían 6, 7 jugadores que jugaban en el Bayern, entonces llegaban a la selección y era agregarle uno del Dortmund, uno del Leverkusen, alguno que estaba perdido como Özil, que estaba en el Real Madrid, y ya está. Después el resto eran todos jugadores que se conocían de memoria. Claro, Entonces esto me también parece ayudaba que a... Sí, 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 dale. no, perdón que interrumpí, pero digo, me parece que la forma más clara de poner este concepto, sobre todo los más jóvenes que no lo llegaron a ver, pues nosotros, aunque seas de refilón en lo último de esto, Sí, llegamos a verlo, es para contar la plaza de extranjero para un equipo, por decir, italiano, era lo mismo un argentino que un alemán. No claro. había pasaporte comunitario. O sea, vos tenías 3 extranjeros y después tenías 8 italianos en la liga italiana o 8 holandeses en la liga holandesa. Eso que le daba mucho lugar al jugador autóctono, algo que Sudamérica sí, bueno, logró un poco más de esa pertenencia, ¿no? Uno no recuerda un equipo en Sudamérica con mayor cantidad de extranjeros que de jugadores del mismo país. Es algo No, ni que hablar. no ha pasado acá. En Europa, bueno, desde por ahí hay algún caso que vos recuerdes antes, sabes de esto muchísimo, Nacho, pero yo me acuerdo muy patente el Inter de Mourinho, Sí. que no tenía un italiano de titular fijo. O Sí, sea, sí. Bueno, jugaba, hace poco el Madrid por primera vez en la historia, que fue la temporada pasada, por primera vez en la historia, salió a la cancha con 11 extranjeros. claro, claro. Bueno, pero digo, desde aquel momento de 2010, hablamos del Inter del triplete, que en aquel momento pareció una novedad, fue algo choqueante, una Italia todavía campeón del mundo vigente y que el equipo campeón de Italia y de Europa no tuviera un italiano, bueno, ni siquiera el técnico, porque el técnico era portugués, Sí, y desde ahí para acá es algo que cada vez se empezó a ver más. sí, Me sí. parece que, bueno, vamos, obviamente ya no vamos, no, estamos en ese fútbol, el fútbol de 20 nacionalidades, 25 dentro del mismo plantel, pero nada, es choqueante y cuando vamos un poquito para atrás, no hace falta ir 50 años, 20 años atrás era una rareza, 30 ni hablemos y en esta época, bueno, eran las bases de sus elecciones como lo decís Nacho. Sí. Es más, si se fijan el plantel de Holanda del Mundial 74, creo, si no me equivoco, si la memoria no me falla, el 90%, perdón, el 90%, todos menos dos jugaban en Holanda. Y de esos, todos jugaban en el Ajax, en el Feyenoord y en el PSV, que son obviamente los 3 equipos más grandes y más conocidos de la liga holandesa. Eh, Claro, bueno, y uno de los que juega afuera, el mismo Johan Cruyff, obviamente que vamos a hablar de él, y juega en el Barcelona, ¿no? Y era uno de los extranjeros del Barcelona y es leyenda, ícono total en el Barcelona, Johan Cruyff. Que después obviamente fue claro. técnico, fue precursor de lo que fue Guardiola, adoptando este fútbol total que se instaló en la selección holandesa del 74. Ni hablar, ni hablar. Bueno, nos metemos en el recorrido de lo que fue este equipo. Eh, Holanda llega, todavía Holanda, digo, iba a decir Países Bajos, pero digo, esta todavía era Holanda. Llega al Mundial 74, clasifica por primera vez, como lo decía Nacho, gana su zona de clasificación y se mete ya entre los 16 países de la Copa del Mundo. Qué poquito el número de 16 comparado con lo que vamos a ver dentro de un par de años nada Ni más, ¿no? hablar. Ni hablar, no. Y en esta deja fuera a lo que era Bélgica, que Bélgica había jugado varias Copas del Mundo ya. Bélgica era un habitué, entre comillas, para esas fechas de la Copa del Mundo y bueno, su vecino obviamente más próximo. Holanda logra empatar los 2 partidos, luego le gana a Noruega y a Islandia y por la diferencia de gol termina clasificando para el Mundial de 1974. Claro. O sea, tampoco fue Donde, una paliza la zona de clasificación. Fue no, una o sea, fue clasificación, una paliza contra Noruega y contra Islandia, pero que en ese momento, si claro, hoy en día Noruega e Islandia son débiles, imagínense hace 50 años. Islandia era un bloque de hielo que no tenía ni un jugador disponible. Si no me equivoco, Islandia terminó con 0 puntos, Noruega le ganó los 2 a Islandia y después perdió todo. Noruega, creo que lo hablamos en algún podcast, hasta la generación del 94 y luego ahora con Haaland y Odegaard, nunca había logrado nada. Entonces, para Holanda y para Bélgica, era ver quién le hacía más goles a ellos y entre ellos no perder, ¿no? Para clasificar. Y claro, bueno, Holanda terminó ganando el duelo de quién le hace más goles a los malos. Como hoy en día, para poner una comparación, vieron que hoy en día a veces juegan Inglaterra-San Marino o Italia-San Marino y ponen todos los titulares y ustedes dicen, ¿para qué ponen todos los titulares? Bueno, por estos tipos de motivos. Hoy en día la UEFA ya tomó cartas en el asunto, entonces a razón de empate
no se cuenta el partido contra el último del grupo, porque si no lo que pasaba era eso, uno jugaba contra San Marino, le metía 16 goles, y si el otro le metía 13, vos ya después empatabas el partido contra tu rival directo y pasabas, entonces era bastante injusto que porque le metiste 3 goles más o 3 goles menos a una selección que no le gana a nadie, bueno, justo la ganó, pero no le gana a nadie, clasificabas al Mundial o a una Eurocopa por eso. Entonces, bueno, se vieron obligados a tomar cartas en el asunto, pero bueno, Holanda llega al Mundial del 74, invicto, eliminando a Bélgica en la fase de grupos, y le toca a un grupo que en principio no era nada fácil para una selección debutante, porque el debut era contra una selección que ya había sido campeón del mundo 2 veces, como lo es Uruguay. Y yo creo que acá es cuando sorprenden al mundo y sobre todo que sorprenden a una selección sudamericana como Uruguay, que iba como candidata al Mundial, ¿no? Era Uruguay, era 2 veces campeón del mundo, de los pocos que tenía 2 campeonatos del mundo. Entonces, Sí, que y te agarre había sido semifinalista en el Mundial anterior. O sea, venía con una historia reciente, todavía siendo Uruguay presente en el fútbol mundial, a ver, de manera Sí, sí, razonable. Como quizás lo volvió a poner esta generación de Maestro Tavares, exactamente. Cavani, Forlán, bueno, dejando de lado y olvidándonos de, bueno, lo que pasó entre este equipo y aquel del 2010. Totalmente. Era lo que más cercano a lo que es Uruguay hoy, que era lo que fue en los 90, por ejemplo, que fue la etapa oscura de la selección uruguaya. Una selección uruguaya que siempre daba pelea, que la garra charrúa siempre estaba desde los inicios, que además jugaba bien, que tenía 2 Copas del Mundo, jugaba contra una debutante europea y Holanda, no sé si decirlo, borró de la cancha, pero le ganó 2-0 muy bien. Los uruguayos se vieron sorprendidos por el estilo de juego y por cómo Holanda los presionaba. Hay muchos videos, si los buscan, bueno, vamos a mostrar un par de videos durante el podcast, pero van a ver algunos videos que se jugaba de otra forma, ¿no? Los arqueros salían desde el fondo con un defensor y se avanzaba con la pelota lentamente, y Siempre me acuerdo había mucho algo de más este partido. espacio. Sí, Sí me acuerdo de este partido que decía Kike Wolf, y voy a hacer un gran spoiler, por supuesto, como fiel a un estilo. Argentina pierde y pierde claramente contra Holanda dentro de esta misma Copa del Mundo, sí, por una diferencia mucho peor que esta de Uruguay. Y Kike Wolf dice, si ustedes creen que a nosotros nos bailaron, a los uruguayos nos bailaron el doble, pero los uruguayos empezaron a pegar, ¿sí? Y empezaron a pegar fuerte, y como el Mundial recién arrancaba, Holanda paró la máquina, ¿sí? Y claro. terminó solamente 2-0. Sí, Habrá sí, que sí. creerle a Quique. Habrá que creerle a Quique. No, es que yo vi varios extractos del partido. El partido entero nunca lo encontré. Si está, por favor, déjenlo en los comentarios si lo veo. Pero vi varios extractos del partido y parecía que eran. Viste, cuando uno juega a 2 equipos de generaciones distintas, parecía eso. Parecía, no sé, el Barcelona de Guardiola jugando contra el Real Madrid del 90. Como a 2 tiempos diferentes, a otro estilo completamente diferente. Uruguay tratando de salir del fondo, como se juega en esa época, que los jugadores podían llevar la pelota hasta mitad de cancha tranquilos y recién ahí empezaba a moverse un poco. Y una Holanda que presionaba de a 3 o a 4, tenía esos achiques que de repente salían todos corriendo al mismo tiempo, al mismo jugador con la pelota, que eso lo hacían 1 o 2 veces por partido, mínimo. Y jugando a la ley del offside, que en ese momento nadie jugaba a la ley del offside, que en ese Sí. momento, para Me poner un gustaría poco que de lo veamos. contexto, lo Me podemos ver, lo gustaría que podemos lo ver. veamos. Sí, dale, así lo vas explicando y lo vamos viendo a medida que metemos el relato, porque nada, es llamativo hoy, ningún equipo en el mundo hace una cosa similar a lo que hacía este equipo en 1974, ¿no? Hace 50 años, ¿no? Hay que tomar noción de eso. La Miren presión eso, sobre el miren jugador eso. que tiene la pelota. Nada, increíble. Dale. 5 tipos yendo al mismo y acá miren cómo salen al offside y van a tirar el pelotazo largo, y ahí, bueno, justo lo corta la cámara, creo que más adelante igual se ve de vuelta, que, mira cómo salen los holandeses, ahí salen, todos juntitos, presionan al de la pelota y recuperan, o en algunos momentos, miren ahí, tiraron el achique. Entonces, ¿por qué en el achique cualquier jugador, o sea, ahí ven que quedó en offside? Antes la ley del offside era diferente, antes la ley del offside, primero se necesitaban 3 jugadores detrás de la pelota, no 2. Y después, si vos estás en offside, anulabas la jugada automáticamente. No Claro. importaba que no se acerque. Si no participabas de la jugada, no importaba. No existía el Viste que hoy en offside día, pasivo. Claro. exactamente, si vos hoy en día no participás del offside, no se cobra. En ese momento, por más que no participes, si estabas adelante, se anulaba la jugada. Entonces, hacer eso te aseguraba que siempre uno de ellos iba a quedarse dormido. Entonces, Sí. iban a cobrar offside. Ahí ven, ahí está, lo tiró de vuelta el offside, ahí se cobra.
de Sí, vuelta. sí. Lo más llamativo, por lo menos para explicarlo, es que lo que intentaba este equipo era tirar el achique con el concepto de la presión. O sea, Claro. la presión sobre el que tenía la pelota y a partir de allí el achique de toda la línea defensiva, que en este caso, bueno, es salvaje, ¿no? Porque a veces Sí, sí, es sí. casi hasta la mitad de la línea de Mirá, medio mirá, de mirá, media mirá ahí. cancha. Mirá, No, y no, no, saca del increíble. arquero y los tipos están en mitad de cancha corriendo para adelante para dejar Sí, en sí, sí. offside al que está ahí y de paso, si la pelota cae en algún lugar, presionar de a 5 de a 6 como vimos. Esa presión de a 5 de a 6 en un fútbol mucho más lento que el de hoy y con otra estrategia, otra táctica, anulaba todo. Vos hoy en día tenías que presionar de a 5 de a 6, en la segunda vez que te lo hacen ya le decís al 8 o al 10, che, en cuanto vean que se mueven, pónganse en la línea de mitad de cancha y salgan disparados, que yo le decía a este que se la tire. Y ya lo dejaste a todos de garpe. Y después, al existir offside pasivo, si había otros tres en offside, en cuanto vos la tocaste del otro lado, habilitaste a todos los que están ahí. Sí, Eso en este momento era imposible. el concepto de offside pasivo, lástima que no tengo la imagen acá, pero la voy a nombrar porque es una jugada muy, muy gráfica y pasó en una Copa del Mundo. Justamente en una Holanda-Brasil en el 94, ¿no? Se quedan los defensores con Romario. Romario sale caminando de la jugada, ¿sí? No le pasan la pelota, entra Bebeto y les hace el gol. Pero parecía hasta tonta la jugada. Bueno, era esto, ¿no? Cuando todavía el offside pasivo no existía, el que tenía enganchado tirar la ley del offside, por ejemplo en Sudamérica, uno de los precursores fue el estudiante de Subeldía, no había forma de agarrarlos. Era una cosa, a ver, era un adelanto extraordinario, porque, bueno, no sabías en qué momento lo iba a tirar y en qué momento te dejaban media delantera adelantada. Sí. Bueno, mi viejo siempre me cuenta que en la época esa de Bilardo y Subeldía jugando al offside, San Lorenzo una vez le hizo un gol que hizo que todos los jugadores salgan con los estudiantes y que, no me acuerdo qué jugador, si fue Telch, creo que fue Telch, que me dijo que ellos sabían que iban a tirar offside y que le dijo a los de San Lorenzo salí con ellos y a Telch entra. Entonces, cuando se da la Claro. pelota, Telch dicen que quedó solo mano a mano con Poletti y le hizo el gol. Y San Lorenzo le termina ganando a Estudiantes un partido por liga, creo que 1-0, 2-1, con ese gol que, claro, le rompió la ley de los offside porque lo hizo venir desde atrás de todo y a todo el resto, que el offside pasivo no existía todavía, salgan con los Estudiantes. Como ellos van a salir, ustedes también salgan, porque si no. Le voy a robar una frase a Marcelo Araujo que decía, le encantaba todo esto, y decía, eh, cada táctica tiene su contratáctica. Sí, Cuando sí, sí. en la final de Italia 90, Argentina tiraba a la chica en la pelota parada, Alemania sabiendo esto, hace la mague como que va a tirar de centro y levantan la pelota para que le pegue uno solo de atrás. Claro, quedaron todos caminando y casi le hace un gol de 40 metros de remate directo. Está claro que todos estudian el fútbol y cuando ya saben lo que vas a hacer, pierde sorpresa. Pero acá estamos Obvio. hablando de un equipo que lo empezó a hacer en un mundial, que son 7 partidos, ¿sí? Cuando le agarraste la mano ya estaba en la final. Totalmente, totalmente, porque después se enfrenta a Suecia, otra selección que estaba acostumbrada a jugar mundiales, que había hospedado un mundial hacía muy poco, con la que empata 0-0 y luego termina cerrando la serie con un 4-1 categórico sobre Bulgaria, que lo deposita en la segunda ronda, que en esa época, como lo dijimos en algunos de los podcasts que hemos hablado de la Eurocopa y de la Copa América, no era cuarto de final, semifinal, era otra fase de grupos que era una semifinal. O sea, se armaban dos grupos con todos los dos primeros de cada grupo y el primero de esos dos grupos que quedaban jugaban la final y los dos segundos jugaban el tercer y cuarto puesto. En esto es lo que mencionaba Dani recién, de que Holanda quedó emparejado con Argentina y además de Argentina le tocó Brasil y la Alemania democrática, no la Alemania federal, no la Alemania campeona del mundo, sino la Alemania del sector soviético. Y acá es donde yo creo que ya se transformaron en los candidatos número uno al título y creo que nadie pensaba que se les iba a escapar porque le ganaron 4-0 a Argentina en el partido que mencionaba Dani, 2-0 a la Alemania democrática y 2-0 a Brasil. O sea, hizo 8 goles, no recibió ninguno en un grupo semifinalista del Mundial. Una cosa, yo creo que si alguna vez se vuelve a instalar esto de los grupos, es imposible que se repita.